campo eléctrico. Para dar una idea, para tener una idea de lo que viene a ser el campo eléctrico, tenemos esto que asemejarlo al campo gravitatorio, al campo de la Tierra. Estamos atrapados en la Tierra debido al campo gravitatorio, que es una forma de decir que estás en un espacio, en un lugar donde la Tierra te puede atraer. Cuando hablamos de campo eléctrico, hablamos de un espacio, de una zona. Producido, generado, en este caso, por la Tierra, si hablamos de campo gravitatorio. En el caso del campo gravitatorio tiene un límite, ¿no? Porque más allá de la frontera del campo eléctrico, donde ya el campo gravitatorio es nulo, ya la Tierra no te puede jalar y te pierdes en el espacio, porque ya su influencia no te afecta. Entonces, si hablar de campo en general es hablar de una región, de un espacio, de un lugar. Estamos dentro, ¿no han visto las películas? En las películas salen, ¿no? El campo, ya sea magnético, pero generalmente sería gravitatorio, el campo de este planeta es muy fuerte. Está en un espacio donde hay una influencia fuerte del planeta, ¿no? Entonces, la nave se acerca bruscamente y va a chocar con el planeta. Entonces, es referencia al espacio, que es muy distinto con qué fuerza lo jala. Es una cosa. Se puede explicar algunas cosas, depende del término que utilices. Y en el caso del campo eléctrico, es algo similar porque obviamente tiene sus diferencias. El campo gravitatorio, los campos gravitatorios son producidos por masas. La Tierra, pero es un campo gravitatorio que se nota, se percibe, se siente. Cuando uno levanta un objeto y lo suelta, cae, está en el espacio del campo gravitatorio. Nosotros que tenemos masa, también alrededor producimos campo magnético. Pero si soltamos un objeto, no nos cae a nosotros como la Tierra, porque ese campo es sumamente pequeño, pequeñísimo. Es algo así, digamos, como un granito. Nuestro campo gravitatorio sería como un granito de arena en la playa. Casi nada prácticamente, porque tenemos poquita masa. Y en este caso, el campo eléctrico va a ser producido, generado por los cuerpos que están electrizados. Estos cuerpos electrizados se pueden ubicar en cualquier espacio y a su alrededor generan un campo. Por ejemplo, tienes un lapicero. Lo frotas, ¿no? Voy a frotar mi lapicero. Aquí está electrizado. Alrededor se produce un campo eléctrico que es capaz de inclusive atraer algunos objetos, pegarlos como ya hemos visto. Pero obviamente que esto es pequeño. Pero si este lapicero fuera del tamaño de la Tierra y lo frotamos del tamaño de la Tierra, la fuerza, el campo eléctrico es mucho mayor que el campo gravitatorio. Por su tamaño es pequeño, pero imagínate un lapicero del tamaño de la Tierra y lo frotamos. O sea, un super imán, por decir un imán porque atrae objetos. Entonces, hablaremos esta vez del campo eléctrico y entramos a los fundamentos de la electricidad, de la electrónica. Ya hemos hablado sobre cargas, ya sabemos cuando un cuerpo está electrizado y para eso vamos a preguntar a alguien, a ver si por ahí nos dan la respuesta, recordando un poco el tema anterior. Vamos a preguntarle a, si recordamos, ¿qué dices? ¿Alguien levanta la mano por ahí? ¿Alguien levanta la mano? Voy a buscar, a ver. ¿Quién levantó la mano? Nadie levantó la mano. A ver.
como el salón, ¿no? Y los veo a todos salvo algunos que no han puesto su cámara. A ver, alguien levantó la mano. Nadie, a ver. Nadie levantó la mano. Edison no, parecía Edison. Nadie levantó la mano. Bueno, Zabaleta, que está el día de aniversario, muy bien, ¿no? Se ve la tortita ahí. ¿Ah? Eh, ¿Es así o es que se ha filtrado? Zabaleta lo vemos un rostro, pero lo vemos con un cuello de torta. Ah, me parece un efecto. A ver, Luis Ángel. Hola, Buenos días, profesor. ¿qué tal? Aquí, Mayday, Mayday. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, profesor, escucho. Copiando, ya, vamos. Pregunta. ah, ¿Cuándo un cuerpo está electrizado positivamente? ¿Cuándo un cuerpo está electrizado positivamente? Sí, correcto, esa es la pregunta. Están las tortitas, ¿ah? Hay que partir al final la torta. Te doy dos alternativas. Ah, tres alternativas. Está cargado con más protones que electrones. Dos, está cargado con más electrones que protones. Tres, el número de electrones es igual al número de protones. ¿Cuándo estaría electrizado positivamente? Cuando haya más electrones que protones. Está cargado positivamente. ¿Quiénes tienen carga positiva? ¿El electrón o el protón? ¿Quién tiene carga positiva? ¿El electrón o el protón? Positivamente el Protón. protón. Y si el cuerpo está cargado positivamente, entonces existirá más protones o más electrones. Más protones. Exacto. ¿No? De momento una cosa viene a la otra. Y vamos en cadena. Muy bien, Luis Ángel, ahí está. Entonces, vamos recordando. Entonces, cuando un cuerpo está cargado positivamente, va a producir a su alrededor un campo eléctrico. Cuando está cargado negativamente, también, pero tiene diferencias. Pues no va a ser igual, algo debe tener diferencia. Bueno, esto vamos a tocarlo ahora, pero antes me voy a mostrarles eh, un poquito la vida de uno de los grandes científicos que ayudó y aportó a lo que viene a ser el campo en general. La vida, no de todos, por supuesto, de algunos científicos ha sido un poco cómoda, ¿no? Digamos algo normal. Pero también ha habido muchos que han tenido una vida bastante complicada, bastante difícil, ¿no? Pero han podido sobresalir. Y digo yo en lo particular porque quizás en la antigüedad no había mucho que distraerse, ¿no? Ahora hay mucha distracción en general, ¿no? Ya sea el internet, la televisión, el WhatsApp y todo, hay mucha distracción. Y en épocas antiguas pues no había mucho, ¿cómo se entretiene uno en épocas antiguas? Bueno, la novedad pues eran los libros y muchos de ellos pues se abocaban a ellos, ¿no? Y no había opción, pero descubrían muchas cosas ahí. Vamos a ver un poquito sobre uno de los personajes eh, que aportó, repito, a este tema. A ver, vamos.
Oh, ok, ok. Listo, listo, listo. Ya vamos a... Profesor, no se escucha el video. Ok, ahí está, ahora sí. Motor eléctrico y 10 años más Oh, oh. Ya, vamos. permanece inexplorada por mucho tiempo. ¿Qué quiere? Así. Electricidad. Como fuerza de la naturaleza tan inquietante como misteriosa, permanece inexplorada por mucho tiempo. Recién a partir del siglo XVII los científicos empiezan a indagar sistemáticamente esta manifestación de la naturaleza, con la remota posibilidad de darle una utilidad práctica. Finalmente uno de ellos logra el objetivo, Michael Faraday. En 1821 el inglés construye el primer prototipo de un motor eléctrico y 10 años más tarde el del primer generador. En el año 1600, el médico y físico inglés William Gilbert publica su obra The Magnet. Con piedra, imán y una aguja, él demuestra el efecto del magnetismo. Gilbert también es el primero en diferenciar entre fenómenos eléctricos y magnéticos. En 1767, el inglés Joseph Priestley construye una máquina electrificadora en la cual se producen chispas eléctricas por medio de fricción. Priestley presiente la importancia de la misteriosa fuerza. La electricidad, describe, permite tener las mayores esperanzas de nuevos descubrimientos. Sin embargo, también se descubre cómo hacer dinero con sensacionalismo y demostraciones espeluznantes. Electrificadores ambulantes muestran los efectos milagrosos de la corriente eléctrica. Chisporroteos misteriosos, relámpagos brillantes y como culminación la punta de una daga prendiéndole fuego a alcohol etílico. De tales espectáculos toma distancia la investigación de la época. A ella le interesa más la causa que el espectacular efecto. En 1789 el profesor de anatomía Luigi Galvani de Bolonia realiza experimentos con patas de ranas. Cuando toca las fibras nerviosas de los miembros amputados con dos metales diferentes, los músculos se contraen bruscamente. Galvani está convencido de haberle arrancado su electricidad animal a las patas de rana. Sin embargo, se equivoca, pues poco después Alessandro Volta logra demostrar, prescindiendo de todo experimento con animales, que dos metales diferentes son suficientes para lograr un efecto eléctrico, y que éste se puede intensificar considerablemente poniendo ácido entre las placas metálicas. Sobre esta base el físico italiano desarrolla la batería eléctrica. La pila voltaica por primera vez hace circular una corriente eléctrica en forma continua, un paso decisivo para la posterior exploración de la electricidad. El inglés Humphrey Davy se dedica a separar sustancias por medio de corriente eléctrica, la electrólisis. En la Royal Institution, en Londres, él demuestra cómo con la pila voltaica se puede separar agua en oxígeno e hidrógeno. Un joven asistente a las clases del famoso químico sigue sus explicaciones con gran interés, Michael Faraday. El aprendiz de encuadernador toma apuntes prolijamente, completando sus notas con pequeños dibujos. Algunos meses más tarde, Faraday envía una edición encuadernada de sus apuntes al célebre Sir Davy, pidiéndole un puesto como ayudante de laboratorio. Davy está impresionado y efectivamente le da trabajo al joven de 21 años. Es el comienzo de una deslumbrante carrera. Michael Faraday nace el 22 de septiembre de 1791 en Newington. Es el tercer hijo de un herrero de pueblo. 5 años más tarde la familia Faraday se traslada a Londres, pero el padre se enferma, la familia queda en la pobreza.
El pequeño Michael no aprende mucho más que a leer y escribir en la escuela. Luego tiene que ayudar a mantener a la familia como mandadero. A los 13 años comienza como aprendiz en el taller de un encuadernador. Allí el muchacho ávido de saber tiene acceso a libros. Descubre un tomo de enciclopedia británica con artículos sobre electricidad. Fascinado, Faraday comienza a reproducir aparatos y baterías. Se ha despertado su pasión por investigar. En su primer año como empleado de Davy, Faraday lo acompaña como secretario y sirviente en un gran viaje por Europa. El itinerario los lleva a París, Florencia, Roma y Nápoles. Faraday conoce a lo más destacado de la ciencia europea. En los años posteriores, Faraday asciende a asistente científico en la Royal Institution. Comienza él mismo a dictar conferencias. Al igual que muchos científicos de su época, también él está fascinado por un experimento del físico Hans Christian Ørsted. En 1819, el dinamarqués había logrado desviar una aguja de brújula mediante corriente eléctrica, una primera demostración de que existe una relación entre electricidad y magnetismo. Faraday repite los experimentos de Ørsted, pero luego modifica la disposición de los elementos del ensayo. Cuelga un alambre móvil sobre una barra magnética. Al conectar una fuente de energía eléctrica, la corriente circula a través del alambre. A continuación, este comienza a girar continuamente alrededor del imán. Con corriente eléctrica, Faraday ha provocado un efecto magnético. Ha hecho rotar el alambre. Con este ensayo ha encontrado el principio del motor eléctrico, un gran descubrimiento. No obstante, Faraday no se da por satisfecho. ¿El efecto también se puede invertir obteniendo corriente eléctrica a partir de magnetismo? Conecta una pila voltaica con los extremos de un alambre enrollado alrededor de un anillo de hierro. Luego enrolla un segundo alambre totalmente aislado del primero alrededor del mismo anillo de hierro. Entonces conecta los extremos a un aparato de medición de carga, un galvanómetro. Cuando en la primera bobina de alambre comienza a circular la corriente, se forma un campo magnético en el anillo de hierro. En la segunda bobina de alambre se produce una breve descarga eléctrica. La consecuencia, la aguja del imán del galvanómetro oscila brevemente. Pero luego, a pesar de que la corriente aún sigue circulando en la primera bobina, ya no se ve oscilación alguna de la aguja. Cuando Faraday interrumpe la corriente, la aguja vuelve a oscilar, pero ahora en la dirección opuesta. Con este ensayo, Michael Faraday ha logrado transmitir energía eléctrica. Pero ¿por qué no se produce una corriente continua en la segunda bobina equivalente al campo magnético constante en el anillo de hierro? Porque solo se produce una descarga eléctrica al conectar y desconectar. Vamos a empezar. A ver, esto tiene un poquito más, porque al final Michael Faraday logra inventar la forma cómo representar el campo eléctrico. Fue gracias a él. Pero el campo eléctrico hemos dicho que es un espacio alrededor de un cuerpo que produce este campo, que provoca este campo. La Tierra, por ejemplo, a su alrededor crea un campo, pero demos una mirada por la ventana o demos una mirada afuera, como se dice, pero no vemos nada, como se dice. No vemos nada, pero sabemos que si soltamos un cuerpo, esta cae. Y cae, en este caso, hacia el centro de la Tierra, o dirigida al centro de la Tierra, porque hay como un camino que conduce a ella.
Ese camino no lo podemos ver, no se puede ver. Sabemos que existe, pero no se puede ver. Entonces, ¿qué hacemos? Como que hizo Faraday, las inventó, colocó unas líneas de Faraday, y con eso se pudieron explicar muchos fenómenos físicos, tener la seguridad qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, ¿no? Cómo explicar un fenómeno físico es un caso. Campo eléctrico. Intermediario que se le lleva a cabo las interacciones eléctricas, es decir, gracias a que los cuerpos electrizados se pueden atraer o repeler. El campo eléctrico es un espacio alrededor de un cuerpo electrizado que hace consigo que las cargas se atraen o se repelen, para explicarlo. Aquí tenemos, ojo, no te vayas a olvidar de esta parte, que es muy importante saber la representación de la carga eléctrica. Aquí, positivo. Miren las líneas. Miren esas flechitas. Significa que las líneas de campo eléctrico alrededor de esta carga positiva están saliendo. Esa es su orientación. El campo eléctrico es como que sale de un cuerpo electrizado positivamente. Esto lo debemos recordar, repito, para hacer trabajos de cálculo. Aquí tenemos un cuerpo electrizado negativamente. A ver, digo yo, si tienes la imagen, bastaría ver para tener una idea clara a qué hace referencia. Estas líneas de campos salientes y entrantes son las que me van a orientar para poder explicar, para poder dar respuesta a algunas preguntas que se hacen. De la carga positiva, las líneas de campo eléctrico salen. De la carga negativa, la línea de campo entran, como puedes ver en la imagen. Entonces, esto pudiera explicar desde el punto de vista de campo eléctrico por qué dos cuerpos cargados de signos contrarios se atraen. Es como un complemento, es como un rompecabezas que encaja uno en el otro. Aquí, por ejemplo, tenemos el campo eléctrico de dos cuerpos electrizados de signos contrarios. Te das cuenta que cumple lo parcial. Sale el positivo y va a ingresar al negativo. Entonces se complementan, hacen uno solo, se pegan, se juntan. En el caso contrario, que habíamos visto dos cuerpos electrizados de signos contrarios, se repelen. Observe esta imagen de dos cuerpos cargados negativamente. Entonces, aquí vemos como si fuera como un resorte, ¿no? Que no permite que se junte, más bien se rechaza, porque de los dos están saliendo las líneas. Y las líneas, observe usted la imagen, en todas las imágenes que podemos ver, no vas a encontrar, porque no existe, no vas a encontrar estas líneas. A ver si alguien tiene una consulta. Estas líneas no vas a encontrar que se cortan, ¿no? Mira, mire cualquier imagen y usted me dice, ¿no? Profesor, ahí veo que se cortan. Una cosa es que lleguen o que salgan y otra cosa es que se corten. No permite esta línea que se corte. Y ahí tienes la explicación desde el punto de vista del campo eléctrico de cuando un cuerpo se trae o se repele. Bueno, esto no se olviden porque esto nos ayuda a darle solución a los problemas. La intensidad del campo eléctrico se puede calcular. Primero es un vector, o sea, se puede graficar mediante una flecha, pero es un vector. Aquí tengo la carga positiva. Si nosotros queremos determinar la intensidad, cómo se dibuja, cómo se grafica la intensidad de campo eléctrico, al final cuánto es, en un punto determinado, en cualquier espacio, tienes que guiarte por estas flechitas. Por ejemplo, colocamos una carga imaginaria, ¿no? Una carga positiva. La intensidad de campo eléctrico sigue la flechita, será graficado, mira saliendo. Si te das cuenta, sale la flecha y mira hacia dónde apunta. Si, por ejemplo, se colocara un punto o una carga, o queremos determinar la intensidad, ¿cómo se grafica? Por ejemplo, lo vamos a poner aquí. Ahí está. Ahí, en ese puntito. La intensidad tendría que dibujarse saliendo.
Le voy a cambiar de color para no confundirse. Ya. Sería saliendo. Ahí está. Porque me estoy guiando del campo saliente. Si por ejemplo quisiera graficar la intensidad en este punto, tendría que colocar aquí está, saliendo. ¿Te das cuenta? De esa manera uno grafica la intensidad de campo eléctrico. Dice la fuerza eléctrica, ya lo hemos trabajado, ahorita estamos en la intensidad. Por ejemplo, una carga negativa. Ya. Queremos graficar la intensidad de campo eléctrico en el punto señalado, ¿no? Vamos a colocarle el puntito, ¿no? Por aquí, ¿no? Ahí la carga. Te dejas orientar por las flechitas que deben entrar a la carga negativa y tendríamos una carga hacia el centro. Por ejemplo, si quiero calcular o quiero graficar la intensidad en este punto, ahí, tendría que graficar dirigida hacia la carga. ¿Está bien? Ahí está. Si quisiera graficarlo por aquí, ahí abajito, estamos colocando un punto A, B, C, ahí. La intensidad va hacia la carga. O sea, no es que porque es positivo, es a la derecha. No es porque la carga esté electrizada negativamente, es hacia la izquierda. No, no tiene nada que ver. Solamente tenemos que guiarnos en qué punto desean y sobre ese punto dependerá. Si la carga es positiva, sale. Si la carga es negativa, va dirigida a la carga. Esa es la manera de graficarla, de sustentar nuestro gráfico que vamos a, por supuesto, necesitar. Muy bien, ahí está la intensidad de campo eléctrico graficado. E, ojo, E es la intensidad de campo. Y esta es la formulita. La intensidad de campo eléctrico tiene una formulita, aquí lo tenemos. E es igual a la constante multiplicado por la carga dividido entre la distancia al cuadrado. Muy parecida a la fuerza eléctrica. Muy parecida a la fuerza eléctrica. Igual, ya ustedes saben que K vale 9 por 10 a la 9, que la carga puede estar en microcoulomb, nanocoulomb, la distancia en centímetros, en metros, ya depende, ¿no? Vamos a la primera pregunta. Empezamos, primera pregunta. Por ahí si alguien tiene la respuesta, vamos escribiendo. Primera pregunta. Las líneas de fuerza, la línea de fuerza se llama línea de campo eléctrico, línea de fuerza también se le llama, fueron ideadas por Michael Faraday. ¿Verdadero o falso? Para empezar, tenemos dos respuestas. Muy bien, Bramón, muy bien, Bramón, muy bien, por acá me pierdo, Ruiz, Changovana, muy bien. La primera es verdadero. Bueno, hemos visto el video, ¿no? El personaje principal, Michael Faraday. Y en nuestros trabajos, ahí tenemos que él idea cómo represento el campo eléctrico. Pues, sé que existe, pero ¿cómo lo represento? ¿Con una A, con una B? ¿Cómo? De acuerdo a los experimentos, salió pues esta línea. Entonces, la primera sería verdadera. Siempre salen de las cargas positivas. Siempre salen de las cargas positivas. Esta línea de campo, siempre salen de las cargas positivas. ¿Qué tenemos ahí? Siempre salen de la carga positiva. Entonces, tengo que recordar lo que mencionamos en la parte teórica o recordar el dibujo, el gráfico. Bueno, por si acaso, para recordar, ahí está el gráfico. Carga positiva, carga negativa. Así, eso sucede. A veces, profesor, de la carga positiva puede entrar. No, no he dicho en ningún momento. Así es la positiva y así es la negativa. Salen, entra. Eso es, no se cambia. Entonces, ya recordando, siempre salen de la carga positiva. La respuesta sería, muy bien Camila, verdadero, ¿no? Y la última, estos son los gráficos de la carga positiva negativa, de qué manera están representadas, sería verdadero. Se pueden cortar entre sí, señala
la última premisa. Se pueden cortar entre sí. Aquí vemos que se corta cuando la carga es positiva, salen. Y cuando sale, se van separando más todavía. En el caso de la carga negativa, vienen separados y se van juntando. Una cosa es que se van a juntar en un punto y otra cosa es que se corten, que son cosas distintas, ¿no? Cortar, intersectarse son dos cosas distintas. Van a llegar a un punto, llegan a un punto, pero no se cortan. Y aquí otra imagen también que nos ayuda a ver de que estas líneas jamás se van a cortar. Si alguna vez ven un campo donde hay un cruce, eso está mal. No existe, al menos hasta ahora, no existe, ¿no? Entonces la última sería falso, ¿no? Ya está. Estamos ya con la pregunta 1. Avanzamos. Vamos avanzando. Problema número 2. Determine el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el punto M. Determine el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el punto 1. El valor me pide. Si la carga es 16 por esa la medida de Coulomb, grafique. Aparte me dice que grafique el vector intensidad de campo eléctrico. Ya. La carga por el texto es positivo. Dice, bueno, se entiende que es más 16 por esa la menos 19. Coulomb, no es microcoulomb, nanocoulomb, milicoulomb, no es Coulomb. Por lo tanto, ese número tal cual se va a la forma. Entonces, vamos a graficar en primer lugar, y acaba la pregunta. Ahí está inclusive la de referencia como apoyo esto. Esa carga es positiva, por lo tanto las líneas salen. Queremos graficar la intensidad en el punto M, dice M, ¿no? Ahí está, a 4 metros. La pregunta es, ¿cómo se va a graficar la intensidad de campo eléctrico en el punto M? ¿Será saliendo, o sea, hacia la derecha así? Le voy a poner E1. O será hacia la izquierda, le voy a poner E2. ¿Será a la derecha o será a la izquierda? Esa es la pregunta. Ahí está Danjur, me parece que nos ha dado la respuesta. Ya, muy bien. Saliendo porque positivo, saliendo porque sale en todas direcciones, pero en el punto M, especialmente en el punto M, ¿cómo lo voy a dibujar? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cómo lo dibujo? Esa es la pregunta, porque me piden en un punto específico. Muy bien, Camila. ¿Alguien más por ahí? ¿Cómo lo voy a graficar? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Uno nomás tengo, uno. No puedo creer, pues somos ¿cuántos? Somos más de 25. Vamos a llamar. Bazán Joyce. Joyce. Aileen. ¿Qué dices, Aileen? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Profesor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Según tu percepción, aquí viendo la imagen, está la carga positiva, está la línea de referencia para recordar cómo es. Y la pregunta es, ¿cómo graficarías tú? ¿Hacia la derecha, ahí como si fuera E1, o hacia la izquierda? ¿Cómo graficas el campo? A la derecha. A la derecha. Muy bien, es correcto. Muy bien, exacto, así es. Porque
la línea, me voy a la referencia, mira, ahí está, mira, ¿cómo sale? Va en esa dirección, entonces tengo que graficarlo pues hacia ese lado, hacia la derecha. Muy bien, ya entonces tenemos la respuesta de hacia dónde se grafica la fuerza, no, perdón, el campo eléctrico en el punto M. No es porque es positivo, es a la derecha, ojo, no es por eso. Es porque está saliendo y me está orientando hacia ese lado. Por eso es. Pero como es positivo a la derecha, no es así. Puede ser a la izquierda, arriba, abajo, etc. Una vez que ya hemos dado una de las respuestas, porque eso es lo que está preguntando en el texto, lo que está en el texto, vamos ahora a calcular el valor. O sea, ¿cuánto? 1, 6, 7, 8, 9. ¿Cuánto? En número, ¿cuánto? La formulita, la constante, la carga entre la distancia al cuadrado. Entonces aquí voy a reemplazar. Según el texto, dice 16 por 10 a la menos 9. Ahí tenemos la constante K, 9 por 10 a la 9. 16 por 10 a la menos 9, eso está en el dato del texto. Y la distancia es 4 elevado al cuadrado. Ahí le falta el cuadrado. 4 al cuadrado. ¿Bien? Faltan 4 al cuadrado. La pregunta número 2. Falta el cuadrado. Ya, entonces sería 9 por 16 entre 4 al cuadrado, que es 16, por supuesto. Se cancela 16 y el valor de la intensidad resulta 9 Newton por Coulomb, que es la unidad de la carga eléctrica. Así de fácil. Muy bien, entonces vamos a la siguiente pregunta. Avancemos. Pregunta 3. Vamos aquí. Vamos a preguntar, a ver, dice, determine el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el punto N. Si la carga es de 16 por 10 a la menos 8 Coulomb. Grafique el vector intensidad de campo eléctrico. En el texto se puede concluir que la carga es positiva, por lo mismo que nos dieron el valor de 16, no es menos 16 por 10 a la menos 8, no es más. Entiende que es más. Entonces, empezamos con ubicar la carga, está un poquito descentrado. Me doy como referencia para ver. Esta vamos a ubicarle la distancia, 2 metros. Vamos a preguntarle a ver, vamos a preguntar nos vamos a los extremos. Vamos a los extremos. Gómez Núñez Leonardo. Gómez Núñez Leonardo, hola. ¿No está? ¿Se fue el? No, sí. Gómez, hola. ¿Dónde estás? No te veo. Gómez, hola. Leonardo. Leonardo, hola. No aparece Leonardo. Se ha ido a comprar un rato en la tienda. Zabaleta Luis Ángel. Zabaleta Luis Ángel. Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De vuelta? No, ya no vale, pues no vale duplicar. ¿Sí o no? Pues ya me has contestado, ¿sí o no? O sí o no, tú dime nomás, estás en... pasamos al siguiente. Un amigo tuyo, cualquiera, o una amiga, cualquiera, ¿quién deseas? Tú dime, ¿a quién le llamamos? Al azar.
¿A Salazar? Al azar dije, o sea, puede Al ser. azar. Ay, 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 vamos. A ver, un nombre. Por ejemplo, puede ser Adriana. ¿Qué dices? A ver, que empiece con su nombre con M. Nombre con M. Ya, nombre con M. ¿Dónde está? A ver, me la pone difícil, nombre con M. A ver. Pam, 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 pam. No hay nombre con M. M. Tomás, no es Alexandra, Oscar, Tatiana, Nayeli, Fabricio, Daniel, Nicole, Ariana. No hay con M. Otra letra. Sí, el Con, nombre dice, un apellido y otra cosa es el nombre. hay apellido, entonces con M. Ah, ya, P o M sí hay, pues. Ya, entonces vamos a llamarle a eh, el primero, pues vamos en orden. Francis Daniel. Ajá, ahí está, Maya Puma. Francis, hola. ¿Qué tal? Ha sido el elegido el día de hoy. ¿Está bien, no? ¿O no? ¿Sí? ¿Todo bien? Ah, ya, listo. No, por ahí te resientes, ¿no? Pues son dos compañeros, pues, que te tienen mucho aprecio y por eso te han elegido. Si no, no te hubiesen elegido. Bueno, vamos a la pregunta, Francis. Vamos a graficar, porque es parte de la pregunta, dice, grafica el vector de intensidad de campo eléctrico. Le voy a poner aquí en dos situaciones. Ya, tú me dices, vamos a ponerle en dos situaciones. ¿Cómo se grafica la intensidad de campo eléctrico en el punto N? Ya, voy a poner uno. Alternativa A. Esta es la alternativa A. E1. Esta es la alternativa A. Listo. Alternativa B. Esta es la alternativa B. Ya, tú me dices, A o B. Aquí 90 grados. No, 90 grados. Ya está. ¿Qué dices, Francis? A o B. Ya. Muy bien, Ramos. ¿Alguien desea contestar a la pregunta? Ya me contestó Francis, correcto. Me dio su respuesta. Vamos nombrando a quienes. Muy bien, Alexander. Muy bien, Camila. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cómo se grafica la intensidad, el vector de intensidad en el punto M? ¿Alternativa A o alternativa B? Esa es la pregunta. Opción A, opción B. Nadie más. Que es muy importante graficarlo, ¿no? Si no, no. La fórmula, claro, se va a dar, pero los problemas a veces no vienen con una sola carga. A veces viene pregunta flechita y cuánto vale, ¿no? Hacia dónde apunta y cuánto vale. Y a veces hay dos cargas, hay tres cargas, entonces hay que trabajarlos uno por uno y luego, de acuerdo a lo que hemos graficado, vamos a trabajar con vectores y obtenemos nuestra respuesta. La respuesta es la B. La B. Las líneas de campo, como se pueden ver, son salientes. Si la carga es, o sea, sale, esa es la idea que repetí al comienzo, la idea es que si la carga es positiva, tienes que graficar saliendo, saliendo. Ahí está un poco dibujado un poquito arriba, ¿no? Pero es saliendo, la B. No se vayan a olvidar ese detalle. ¿Ah? Vamos con el gráfico. Graficamos
Esa es la intensidad. Ahora bien, una vez ya graficada la intensidad, hacia dónde está orientado, las respuestas, vamos a colocar aquí el cálculo, el valor de cuánto vale. A ver si más no entendí la pregunta. Ya. Para que sea la alternativa, ok, listo. Ya, correcto. La flecha, ya. Vamos a hacer un dibujo, a ver. Para que la respuesta sea como A, ¿no? Debería de... vamos a dibujarlo, ¿no? Vamos a suponer que queremos que la intensidad sea así. Así. ¿Cómo sería? ¿En qué caso podría dibujarlo así? Bueno, en primer lugar, no tendríamos que tomar en cuenta esta carga. No es. Tenemos dos opciones para que sea así. Trazo una línea aquí de referencia. ¿Está bien? Tendría que ocurrir dos casos. Uno, que aquí tengamos una carga positiva. Entonces, como tú puedes ver, las líneas tendrían que ser salientes. Salientes. En este caso, salientes. Y ahí está la orientación. Ahí está. Ahí tendría que ubicarse. La otra opción sería que tengamos una carga negativa al otro extremo y la línea de campo, de fuerza, la línea de fuerza, entran a la carga. Entonces, como tú puedes ver, la intensidad está dirigida a la carga negativa. Hay esas dos opciones. Para que sea como la clave A, tendría que estar ubicados donde estoy graficando. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Y bien, así, cualquier cosita me avisan y trato en lo posible de que se aclaren esas pequeñas dudas. No, porque al final estamos estudiando, ¿no? Por eso digo, ¿y por qué no pregunta? Porque se supone que estamos estudiando, ¿no? Porque si no se permite preguntar entonces, y saben, entonces ¿para qué enseñaría, no? No puedo decirles todos los casos, me tomaría demasiado tiempo. Entonces, para eso lo resumo, pero si quepa alguna duda por ahí que alguien pueda tener, entonces hace la consulta. Muy bien, entonces, aclarado esa partecita, vamos ahora a hacer el cálculo de el valor. Formulita, los datos que usted tiene ya en pantalla, ¿no? La constante K, que es conocido, 9 por 10 a la 9, y la carga es 16 por 10 a la menos 8. Aquí está el 9 por 10 a la 9 por 16, 2 a la menos 8. Tenemos 16 entre 4, sería 4 por 9, 36. 10 a la 9 con 10 a la menos 1 es 10 a la 1, o sea, 10 por 36. Y eso tendríamos un valor, ahí están las especificaciones, sería 360 newton por coulomb. ¿No es? Listo. Ya está. A ver, voy a modificar esto porque no está ubicado donde debe. A ver, este debe estar aquí. Ahí, sino que ya está. Aquí. Ya está. Ajá. Ahí está. Ahí está ubicadito. Listo. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Está el valor y listo. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces aquí vamos a ver, necesitamos 1, 2, 3 participantes. Necesitamos 3 participantes. A ver, vamos a empezar ahora vamos a iniciar por el comienzo. Aarón Aguilar
Después Aarón me indicará uno de sus compañeros, ¿no? Para seguir. Necesitamos 3 aquí. Aarón, hola. Sí, profe. ¿Qué tal? Buenos días, Aarón. ¿Cómo estás? Me dicen que vas a participar en el aniversario, ¿es cierto? ¿O no? No, Ah, ya, ya. Porque te iba a aprobar en el examen, te iba a poner 20, pero bueno, no vas a participar. Bueno, ya será el próximo año, pues, ni modo. Ya, bueno, vamos. A ver, vamos a la pregunta. ¿Estás nervioso, creo? No. ¿Todo tranquilo? Ay, ay, ay. ¿Hoy día vas a salir a algún lugar o estás en casa nada más? en casa, profe. Ah, sí, te vamos a creer, pues, ¿no? Pues, estudiando. Sí. Sí. ¿Con qué ganas? Ah, sí, pues, no, pues, no, yo ya estudio, hoy día me toca estudiar, ¿no? Pues sí, bueno, ya, bueno, vamos. Vamos al caso. Concéntrate en la carga positiva. Concéntrate en la carga positiva. Olvídate de los demás. Están, pues, ignóralos. La carga positiva. Queremos graficar, la pregunta primero, vamos a la pregunta. Determina el módulo de la intensidad de campo resultante en el punto P. Tenemos ubicado el punto P. Me dan el valor de la carga de A, la carga de B. Entonces, cuando me dicen el campo resultante, se refiere a que debo calcular la intensidad total, resultante se llama, producido por la carga positiva y la carga negativa simultáneamente. Eso significa calcular el campo eléctrico resultante. Vamos a trabajar uno por uno. El caso es uno por uno. Entonces la pregunta para ti es sobre la carga positiva. Nada más. Nada más. Va a la pregunta. La carga positiva hacia el punto P. Voy a graficar el vector intensidad. ¿Cómo lo voy a graficar? Te voy a poner acá las dos alternativas, las dos posibles respuestas. Ojo, concéntrate en la carga positiva. Primera alternativa, punto P, será graficado hacia la derecha. Esta es la alternativa A. O será graficada hacia la izquierda. Esta es la alternativa B. ¿Cuál de ellas es? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Es la alternativa A o es la alternativa B? Hacia la derecha. Ah, la alternativa A. Muy bien. Es correcto. Es correcto. Tienes 20 en el examen, pero cuando estés en quinto. Te lo vamos a reservar cuando ya llegues a quinto. Bien. Está guardadito tus 20. No te preocupes para tu examen. Muy bien. Esta es correcta. Listo. Aarón, un nombre de una de tus compañeras. Para que sigamos con la otra pregunta. Tiene mucho. Mira. No, no. Noah, vamos a ver, Noah. Noah, Noah, vamos al Noah, Noah. Noah Nicole. Hola. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Noah? ¿Sabes la canción de Noah? ¿Has escuchado? Sí, sí, la he escuchado. Ay, 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 pegajosa, ¿no? Vamos al Noah, Noah. Bueno, no sé si quería averiguar dónde queda Noah, porque debe ser un sitio, ¿no? Un sitio por ahí, por el Medio Oriente de repente. Con tal que no sea Afganistán, no hay problema. Bueno, vámonos entonces a la pregunta. Concéntrate en la carga negativa. Concéntrate en la carga negativa. Olvídate de lo demás. Olvídate que hoy día tienes una fiesta. Olvídate que hoy día vas a salir a pasear con tu familia, por supuesto. Olvídate. O sea, concéntrate en la carga negativa.
¿Cómo graficamos la intensidad de la carga negativa en el punto P? Te voy a poner acá las alternativas. Sería E, vamos a poner alternativa C, o será como, o la alternativa D. Le ponemos alternativa D. Listo, ahí tienes dos. Hacia la izquierda o hacia la derecha. O la alternativa C o D. Te escuchamos. Como la D. A la D. Muy bien. Listo, correcto. Muy bien, Noah. Correcto, muchas gracias por tu exposición, Noah, pero antes quisiera pedirte de que te vayas, o sea, en el diálogo, por supuesto, un nombre de uno de tus compañeros. Sugiéreme a alguien. Mujer o hombre. Oh, hombre, pues tiene que ser hombre, claro. Ah, ya, Vázquez. Vázquez Quino Vaz- Lucas. Ajá. Vázquez Lucas. Sí. Ya. Hola, Lucas. Vázquez, hola. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Has escuchado la canción Noah? Vamos al Noah. ¿No has escuchado? Sí, se le ha escuchado. Ya. ¿Y has escuchado la canción Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? ¿Has escuchado? Ahí esa no has escuchado. Sí, se le Sí, escucha. has escuchado. Sí, no. ¿Cómo se llama? Ya falleció felizmente hace poquito, la italiana. ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas? La italiana, Ángela Carrasco. Ángela Carrasco no, Rafaela. Rafaela. Dice, ella cantaba esa canción de Lucas, ¿dónde te has metido? Bueno, sería la fiesta, pues, ¿no? Ya, vamos. Vázquez, vamos con la pregunta. Uy, ya nos gana el tiempo, ¿no? Temático. Ya, vamos a la pregunta. Vamos a suponer nada más. Este es el gráfico, ¿no? Ahí está, ya hemos graficado la intensidad de acuerdo a lo que tus compañeros nos han dado y es correcto, así está. Vamos a suponer que la intensidad 1, ahí, tiene un valor de 20 newton por coulomb. Vamos a suponer que es ese. Y la intensidad E, la de verde, ¿no? Tiene un valor E igual, vamos a ponerle que sea 15 newton por coulomb. Te doy alternativas. Alternativa E, la respuesta es 35 newton por coulomb. Alternativa F es de 5 newton por coulomb. Pregunta. ¿Está por ahí, Vázquez? Hola. Creo que se fue Vázquez. Sí estoy, Ah, profesor. apareció, sí, el oscuro. El lado oscuro, ya. ¿Cuál es la alternativa? ¿E o F? F, 5 newton. 5 newton. Tienes 20. También tienes 20 en tu examen, pero ya para quinto año, ¿no? Pero ahorita no se puede, porque estamos en pandemia. Listo, muchas gracias, Vázquez. Ahí está la respuesta. Entonces, de eso se trata el tema, ¿no? O sea, el tema es que uno grafique, hay que graficarlo aquí, no queda otra alternativa, no es que no voy a graficarlo, porque si no, ¿qué haces con estos valores? Sumas, restas, si es 90 grados Pitágoras, si forma un ángulo, lee coseno, y etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, por estar en sentido contrario, lo que vamos a hacer es restar lo que me salga, ¿no es cierto? Si me hubiera salido del mismo sentido, tendría que sumarlo. En este caso, sale de sentido contrario. Muy bien, vamos a darle entonces solución rápidamente. Ya lo que queda ahora es simplemente señalar lo que sus compañeros han mencionado. Vamos, empezamos. El de la carga positiva sale, ahí está, hacia la derecha. La carga negativa se dirige a la carga, va hacia la carga negativa, entonces hacia la izquierda. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos el valor de cada uno de ellos con los datos que tenemos en la imagen y en el texto.
Para este caso necesitamos de la formulita, la constante de la carga entre la distancia al cuadrado. Empezamos con la intensidad de A, 9 por 10 a la 9, la carga es 50 microcoulomb. Ese micron, esa U que parece, se ha colocado con 10 a la menos 6. Y la distancia, aquí también hay que tener cuidado, la distancia es de 5 metros. ¿De dónde salió los 5 metros? De la carga A, porque estamos en la carga A, hacia el punto B, cuenta 2 más 3, tenemos ahí 5. Ahí está. Ahí salió el 5. 50 por 50 entre 25, 2 por 9, 18. 10 a la 9 con 10 a la menos 3, 10 al cubo. 10 al cubo es kilo, ¿no? Entonces vamos a tener, en este caso, 18 kilonewton. De manera similar, vamos a trabajar con la intensidad B. 9 por 10 a la 9. La carga es 10 microcoulomb, pero no te olvides que aquí se coloca siempre en positivo. Por eso estamos colocando ahí en más. 10 por 10 a la menos 6, que es el micro, cancelamos 9, me queda 10. 10 por 10 al cubo sería 10 kilonewton. Muy bien, y como ya hemos visto con la participación de Lucas, hay que restar. Lo restamos y vamos a tener al final una respuesta de 18 menos 10 me da 8 kilonewton. Listo. Problema número 4. Vamos al problema número 5. Vamos al número 5. Listo, 2 participantes más. A ver, sigamos. Vázquez, un nombre, por favor, de una de tus compañeras para que nos pueda ayudar en este caso. Hola, Vázquez. Se fue Vázquez a comprar. Ah, ya. Ahí está. Nombre. Mujer. Ramos. Ramos. Vamos a ver si vino Ramos. Ramos Angeli. Hola. Profesor presente. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hacer la misma preguntita. Vamos a hacer la misma preguntita ahí, concreto nada más. Concéntrate en la carga número 1. La carga número 1. Concéntrate en la carga número 1. Mencionate que la carga número 1 tiene el dato. Dice, determine el módulo de la intensidad de campo resultante. O sea, similar al anterior. Pero hay que graficarlo. Por ahí va la pregunta. La carga 1, según el texto, es de más 4 microcoulomb. Esa es la carga 1. Entonces la carga 1 es positiva. Ten en cuenta de que la carga 1 es positiva. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a graficar la intensidad de campo eléctrico en el punto A? Creo que ahí tenemos que dirigirlo. Te doy alternativas. Sería la alternativa A, aquí le pongo, dibujado la flechita, o la alternativa B. ¿Cuál de las dos es la correcta? Hola, no te escuché porque estaba apagado el micro. La A. Muy segura ella, por si acaso, muy segura. ¿No? Así de frente. Sin compasión, como se dice. La respuesta es correcta. Es la. Ahí está, vamos a borrar. Ahí me quedamos. Muy bien. Gracias, Angeli. Un compañero tuyo que nos ayude en este problema. ¿Varón? Sí. Varón. Sí, varón. Renzo. ¿Ese es su nombre, su apellido? Ruiz. Renzo Ruiz. Ok. Sandoval. Exacto. Completa, sabe su nombre, todo. También sabe su Facebook y todo lo demás. Hola, Renzo Ruiz. Buenos días, profesor. Es una voz de narradora, narrador de fútbol. Eso de los clásicos fuertes. ¿De la U o de la Alianza? De la Alianza. De la Alianza. Pero la justa está, en el último minuto metió su gol, ¿ah? Porque en el último, ese ya es lechero. ¿O tú qué dices? Lecherazo. No, no ¿Ah? creo. Y todavía con un expulsado encima. Bueno, esas cosas del fútbol. Bueno, vamos a nuestro tema. La carga 2 es negativa, como puede ver aquí en
Hay varios me han escrito de la U, dice que ni salgas. Me han escrito de WhatsApp, dice ni salga, dice. Te van a chapar lo del agua. Bueno, ya es otro problema. Ya, vamos a ver. Aquí dice, la carga 2 es negativa. ¿Mm? La carga 2 es negativa. Esa es negativa. Teniendo en cuenta que es negativo, entonces la intensidad en el punto A será graficado. Será graficado. Uy, uy, ya no hay. Alternativa C. Ahí está. O hacia la izquierda. Hacia la derecha, hacia la izquierda. Alternativa D. ¿Cuál de las dos es correcta? La carga es negativa, no te olvides. Toma referencias. D, La respuesta, te escuché D, la D. La D no es la D. Es el gol, estoy emocionado por la pregunta. La carga es negativa y como la carga es negativa, la intensidad debe dirigirse a la carga. Debe apuntar a la carga negativa. Cuando la carga es positiva, debe salir. ¿Sí? No te olvides esa parte, Renzo. Ya con esto ya estás seguro, ya, ¿no? Los errores se cometen aquí, y en el temático eso ya no lo vas a cometer. Entonces, tenemos, no te olvides aquí, esas dos son. Vamos a la solución. Entonces, vamos viendo aquí lo siguiente, el gráfico en limpio. Tenemos, esta es la intensidad de la carga 1, positiva, sale de la carga hacia afuera. Y de la carga negativa, tiene que dirigirse a la carga negativa. Entonces vamos apuntando a la negativa. ¿Y qué hago con estos dos? Debo sumarlo, porque los dos apuntan al mismo lado, o sea, debo sumar al final. Están al mismo lado. Y lo que me queda ahora es calcular cada uno de ellos con la formulita que usted ya conoce. 9 por 10 a la 9, la primera carga es 4 por 10 a la menos 6, porque es micro. La distancia de la carga 1 al punto A es de 1 metro. Aquí se puede ver, 1 metro. Esa es su distancia. Resultado de esta operación sería 36 10 al cubo. 9 menos 6, 10 al cubo. Sería 36 kilonewton. Y de manera similar vamos con la otra carga. Que colocar el numerito, 9 por 10 a la 9, por 8 por 10 a la menos 6, 4. Esa distancia de 2 al cuadrado, perdón, ese 2, ese numerito 2, ¿de dónde vino? Vino de la carga 2 hacia el punto A. Ahí está, 2 al cuadrado. 8 entre 4, 2, 2 por 9, 18, 18 kilonewton. Y hay que sumarlo porque van en la misma dirección. Entonces aquí tenemos la resultante. Sería 54 kilonewton. A lo que voy es esto. No significa que si una carga es positiva y la otra es negativa, van en sentido contrario. ¿No? Eso va a depender del punto donde se encuentre. Lo que uno debe recordar es, cuando es una carga positiva, las líneas salen. Cuando es una carga negativa, las líneas van a entrar. Eso es lo que hay que recordar. Muy bien, listo. Entonces, para nuestro temático, si no hay alguna consulta, vamos. Ya está. Me avisan si está habilitado. No está habilitado ya el temático. Vamos a ver. Si no está habilitado, hay que habilitarlo lo antes posible.